Yo sintetizo un poco lo que aparece en las conclusiones finales. Las conclusiones finales vamos a tener la suerte de que aquí en Europa se van a publicar aquí en nuestro centro de teología. Aquí nuestro director Juan Carlos ha tenido a bien, junto con el comité correspondiente de la redacción de la revista de Scripta Fulgentina, yo les comenté un poco esto y dijeron, lo publicamos nosotros estupendamente, así es que va a salir publicado aquí. Estas son las conclusiones realizadas de todo el Congreso. Después de todas estas ponencias, todas estas temáticas que ahora voy a ir diciendo, lo que se hizo fue, en el último día hubo dos grandes celebraciones eucarísticas, una en la puerta de la catedral, la plaza de la catedral de Santa Cruz. El Congreso fue convocado en el día del Corpus Christi de este año, que habéis visto que la misa era en el estadio de fútbol. Allí todos los años hacemos la misa del Corpus en el estadio de fútbol y después la procesión con Cristo en la Eucaristía hasta la catedral. Entonces, desde allí habéis visto el ambiente ya de inmensa alegría que estaba reinando. Y después hubo otra Eucaristía de clausura al final del Congreso en una plaza que se abre la ciudad al mundo, donde está la Plaza del Cristo Redentor, y allí es donde el Papa Francisco tuvo la misa cuando vino a Bolivia. Entonces, en ese mismo sitio es donde tuvimos la misa de clausura del Congreso. Era donde el Papa Francisco había dado también las cruces misionales para todo el continente americano, que se distribuyeron durante los 3 últimos años de preparación del Congreso. Fueron las cruces misionales en todos los lugares de América. Bueno, pues en ese mismo sitio se tuvo lugar la Eucaristía final, que fue una auténtica celebración gozosa de la fe, maravillosa, con la participación de todos los obispos y de toda la plaza impresionante, llena de gente, ¿no? Y allí, antes de la misma misa, a mí me tocó, junto con una religiosa, dar lectura de las conclusiones del Congreso provisionales. Claro, se las tuve que hacer la noche anterior, porque me tuve que hacer eco de todos los trabajos realizados en todos los talleres, en todos los grupos. Yo me tiré toda la noche sin dormir, trabajando para la Comisión Teológica, y hicimos la presentación de las conclusiones provisionales, pero que ya servían muchísimo y que después hemos tenido que matizar, reformular, adaptar un poquito, pero que prácticamente ya estaban allí concluidas, ¿no? Y se han tratado ya después en las distintas obras misionales pontificias de América, y todos los que han querido, como teólogos o como participantes en el Congreso, a un nivel ya de elaboración de estos materiales, han intervenido. Y con eso es con lo que al final hemos redactado. Al final me ha tocado a mí, como siempre, hacer esto, la redacción final de las conclusiones, y estas son las que ahora mismo, en esta semana pasada, ya se han lanzado en la Conferencia Episcopal de Bolivia, y las que se lanzan ya para toda América. Y con el permiso del presidente de las obras misionales pontificias en América, nos dijeron que lo publicáramos aquí. Yo les dije, si queréis lo publicamos en mi centro de estudios en Murcia. Así es que aquí se van a publicar. Pero lo que tenéis ahí es una especie de síntesis para que sepáis por dónde van todas esas conclusiones. Yo ahora mismo, ya para terminar, os voy a ir diciendo prácticamente el contenido de lo que tenéis ahí, pero más reducido, simplemente para que os hagáis una idea. Hay en primer lugar, una mirada interpelante a la realidad, que es la realidad humana como punto de partida de la misión. La misión nos hace conscientes de que en el mundo actual tenemos que decir una palabra que sea iluminadora de las realidades personales, sociales, políticas que hay en nuestro mundo. Entonces, esto que antes os he dicho como preocupaciones de la gente son las que nos aparecen. En la mirada interpelante a la realidad humana en América aparece la constatación de cambios rápidos y profundos, la crisis de la familia, que requiere la luz del Evangelio. Lo de la crisis de la familia, que sepáis que es un punto capital. No existe la familia que nosotros tenemos aquí tipificada, sobre todo en Bolivia, que es lo que más conozco yo, pero no existe. Ya sabéis cuál es el gran problema de la desestructuración de las familias de América. ¿Lo conocéis? ¿No? Pues os voy a contar un detalle para que lo sepáis. Mirad, bueno, sabéis que yo estoy en Haití viviendo con niños de la calle. Los niños de la calle son el exponente máximo, más doloroso de esta desestructuración de la familia. ¿Por qué? Porque hace falta la evangelización, vamos. La realidad principal de la vida humana
personas adultas, ¿sabéis cuál es? Que la mayoría estáis viviendo en pareja, ¿es así o no? Menos 4 locos que somos curas, que no nos casamos porque hemos hecho oración del celibato por gracia de Dios. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos viven en pareja. Esa realidad determinante de todos los días, minutos y segundos de la vida, resulta que cuando uno vive cristianamente, pues es una realidad bendecida, es el matrimonio cristiano y la familia cristiana. En Bolivia, aunque haya casi el 80% de católicos, que aparecen como tal, resulta que los que se casan por la iglesia, ¿sabéis cuántos son? No llega al 5%. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas no vive una relación estable de pareja, nada más que en un 20% son los que se casan. El 20% nada más de los bolivianos se casan. El resto viven emparejados. Pero casarse estoy hablando por lo civil, Y dentro de los matrimonios civiles solamente hay un 5%, o sea, otro 20%, que en el total es un 5% de los que se casan por la iglesia. Con lo cual, en un país, entre comillas, de 80% de católicos, resulta que la realidad dominante de la vida, que es la de estar viviendo en pareja, solamente la viven un 5%. ¿Os dais cuenta de esto lo que significa? Que no hay compromisos estables de vida entregada. No hay crisis de vocaciones y no hay crisis de matrimonios. Hay crisis de entrega de la vida a otra persona o de la entrega de la vida a Dios. Esta es la gran crisis. Bueno, pues esto está patente. Eso hace que una pareja, pues cuando la cosa colma se rompe y punto. Entonces, ¿sabéis lo que le ocurre a una mujer? Que cuando tiene la edad de tener hijos, a los 13 años tiene un hijo. Normalmente lo tiene un chico que es el padre de su criatura, pero no se casa con ella. Con lo cual, esa chica es abandonada y vive con su mamá. El niño que ha nacido va a vivir con su abuela más que con su mamá. Esa mujer se vuelve a enamorar a los 18 años, suele tener otro hijo por lo menos, con lo cual al final no es que ese sea la definitiva pareja, porque está todavía muy joven y como no se casan, pues normalmente hasta los 20 y tantos años puede tener otra. Al final, ¿qué tenemos? Familias desestructuradas. 3 o 4 hijos en cada familia, pero procedentes de distinto padre, si es que el último padre ha permanecido. ¿Qué genera esos conflictos entre el padre último y los 2 niños o 3 que entran en conflicto con ese padre? El exponente máximo doloroso es los niños de la calle, que son niños maltratados incluso por su propia familia, casi siempre por el padrastro, casi siempre, y casi tienen que ir de la casa. Os digo esto porque veáis, mirad que aparece como primerísimo problema la crisis de la familia, que requiere la luz del Evangelio. Es fundamental. Hasta que no se evangelicen las familias, estamos haciendo, pues, parches, trabajando lo que podemos, pero no estamos metiéndonos de lleno en el núcleo fundamental de la vida necesaria, tanto en Bolivia como en América. La preocupación por la vida y la dignidad humana, esto que os he contado anteriormente, la economía que genera pues, unas exclusiones que son clamorosas y un mundo de marginados, la preocupante situación de la mujer, el cuidado necesario de la madre tierra, las carencias en la vida política y democrática, las sombras alarmantes para la Iglesia, haciéndonos eco de la gran repercusión que ha tenido todo lo de la pederastia en el mundo también americano, la modernidad civil débil y relativista, la persona vacía, fragmentada y despersonalizada. Mirad, estas son las constantes fundamentales que todo esto ha sido desarrollado muchísimo y que ha aparecido antes en los exponentes que antes os he dicho, según la priorización que nos ha ido haciendo la gente. Y después los rostros y cuerpos sufrientes de los pobres y humillados del mundo. Que todas estas realidades están patentes, ¿no? Cuando se desarrollan las ideas fundamentales, pues están estas que os he dicho. El Evangelio de Cristo muerto y resucitado y de su reino. Os lo enumero, puesto que lo tenéis. Jesús anuncia el reino de Dios y el Dios del reino. Es decir, a un padre que reina y quiere reinar como padre sobre todos sus hijos, que son hermanos unos de otros. No anunciamos solamente el reino de Dios, sino el Dios del reino.
Y ese Dios es Padre. Y como es Padre que reina, la forma de reinar que tiene, ¿sabéis cómo es? Haciendo una familia donde los demás son hermanos. Ese es el reinado de Dios. Por eso donde hay fraternidad hay reino de Dios. Reinado de Dios. De Dios de Jesús, que es el Dios Padre. Aceptar el reino es hacerse hijo de Dios y hermano de todos los seres humanos, de los demás. El encuentro con el resucitado, fuente de la alegría. En todas las bienaventuranzas la alegría tiene su origen en Dios y solo en Dios, que es la verdadera causa de la dicha en plenitud y de la santidad de la que participan los seres humanos. El amor de Cristo, hasta la entrega de la vida en la pasión, es el que nos lleva desde su alegría a la plenitud de la alegría. Respecto al tema de la comunión y la reconciliación, esto significa que hemos de ser comunidades acogedoras, hay que rescatar la dimensión social de la vida cristiana, ocupándose de la dignidad humana, de la atención desinteresada a los enfermos, a los pobres, ignorantes, marginados, migrantes y refugiados, víctimas de la violencia y encarcelados. Aquí ocupa un lugar primerísimo la opción preferencial y evangélica por los pobres, como está ratificada en todas las asambleas y documentos del GEMA, ¿no? La reconciliación con Dios y entre los seres humanos está directamente unida al perdón, y por eso la reconciliación, perdón y comunión están íntimamente unidos. La reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios. Todo esto ya sabéis que son conferencias, pero que obedecen a estudios en profundidad que la gente ha trabajado. Estas son las ideas matrices que al final concluyen con la operatividad que ahora voy a concluir, ¿no? No se puede transformar la sociedad si no se introduce la práctica del perdón. No hay transformación social. Hay apariencia, pero nada más. Esta es una dimensión profundamente misionera del perdón, ¿eh? La plenitud de la reconciliación es la koinonía, o comunión profunda, espiritual y visible con Dios y con los hermanos. A partir de la comunión con Dios, que se hace celebración en la Eucaristía, los creyentes estamos llamados a vivir la más profunda comunión con los hermanos en la comunidad eclesial, compartiendo la vida, los dones y los bienes con ellos y con los pobres. Siempre con los pobres. En la dimensión profética, pues se actualiza la identidad profética del cristiano, que somos desde nuestro propio bautismo, vamos, desde que somos ungidos con el crisma. Entre Dios y el profeta tiene lugar un encuentro personal mediante el cual el profeta recibe la misión de beneficiar a la humanidad y buscar al que está perdido, sea este persona o pueblo. Hay en el profeta una sensibilidad especial por las exigencias de la justicia hacia las periferias, tanto geográficas como existenciales. El aspecto trascendental de la Iglesia en América es la opción preferencial y evangélica por los pobres, ratificada, por supuesto, en todo este congreso. Y entonces, al final, lo que hay en la segunda hoja que tenéis, ahí tenéis hecho más o menos una síntesis de todo, y en la segunda hoja, por las dos caras, la tercera y la cuarta página, por tanto, tenéis las propuestas conclusivas de lo que llamamos la conversión misionera en América, para la misión a gentes en América y desde América. Y ahí tenéis las líneas del actual. Entonces, en las líneas del actual, ¿qué tenéis? Las voy a ir enumerando una por una para que veáis. Esto ya lo hemos puesto en marcha, las conclusiones, trabajando en grupos, en asambleas. Yo lo he hecho ya en Santa Cruz de la Sierra, inmediatamente después del Congreso. Y lo he hecho, por ejemplo, con todos los curas de Santa Cruz. Y es una tarea preciosa. O sea, hemos hecho ya todos los curas de Santa Cruz reunidos en asamblea. En Santa Cruz nos reunimos en asamblea todos los años los curas. Pero asambleas participativas, asambleas deliberativas, asambleas para ponernos en marcha como iglesia en salida. Y entonces, ¿cuáles son las ideas? Pues mirad, de todas las que ahora os voy a ir enumerando, los curas de allá y después los laicos también. Se han nombrado comisiones de presencia laical misionera en todas las parroquias, para que haya como misioneros especializados desde el Congreso, venir llamando la atención a los curas para decir tarea misionera, tareas misioneras, e ir haciendo el recuerdo permanente de lo que es la renovación. Y el Papa dice la conversión misionera de la Iglesia. O sea, es la conversión hacia la misión. Porque si no somos misioneros, no somos la Iglesia de Jesucristo. Si estamos mirándonos el ombligo en nuestras sacristías, en nuestras iglesias, en nuestras liturgias y haciendo ceremonias maravillosas, si no estamos en la misión abierta, evangelizadora, a gentes que no conocen a Cristo, o realidades que no conocen todavía los valores del Evangelio, si no hacemos eso, estamos en otra iglesia que no es la de Cristo.
Entonces, lo dice el Papa con una contundencia tremenda, ¿no? Entonces ahora se enumeran los distintos objetivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, educar en la alegría del resucitado y de las bienaventuranzas. Es preciso potenciar al máximo entre los servidores de la palabra de Dios el conocimiento y la profundización en el misterio central de la fe cristiana, que es el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Y compartir sistemáticamente con nuestro pueblo de Dios la preeminencia del mensaje de las bienaventuranzas. Ya está bien de que esto no se conozca. Yo, mirad, esto lo pregunto hasta los mismos seminaristas aquí. Le pregunto, ¿me dices cuál es la cuarta bienaventuranza? No se le sabe. Pero es que eso y estoy hablando de los seminaristas, de teólogos. Preguntárselo a cualquier persona, tampoco se lo sabe. Ahora, preguntarle cuál es el cuarto mandamiento. ¿Se lo saben? Sí, el cuarto mandamiento sí lo saben, honrar padre y madre, ¿no? Pero las bienaventuranzas no. Todos los mandamientos están integrados en las bienaventuranzas. De tal manera que, mirad, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, es decir, si os conformáis con cumplir los mandamientos, no entraréis en el reino de Dios. Seréis buenas personas, pero no entráis en la alegría del reino de Dios, en la alegría del Evangelio. Esto le pasó a un joven, ¿no os acordáis de aquello? Que Jesús, que le dijo, maestro, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Lo recordáis? Y le dijo, cumple los mandamientos. Dice, si los cumplo desde que era pequeño. Entonces dice Jesús, que lo amo. Dice San Marcos, lo amo. Y le dijo, una cosa te falta. Si has cumplido los mandamientos, bendito sea Dios, pero te falta una cosa. Y esa cosa es tan importante que, como no la cumplas, no entras en el reino de Dios. ¿Y cuál es? Lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y vente conmigo, pero vente conmigo hasta el final. No te quedes en el Sanedrín como mi amigo San Pedro, el cabezón. Vente hasta el final, hasta la cruz. Y entonces entrarás en el reinado de Dios. Pues no recordéis el otro que se sabía los dos mandamientos principales. Le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal? Y dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Ah, pues muy bien. Deuteronomio y Levítico sintetizados en uno. No hay mandamiento mayor que estos. ¿Qué le respondió? Dice, muy bien, lo has dicho esto estupendamente. Y Jesús le dijo a este señor, que era un letrado, sabiondo, Muy bien, amigo, no estás lejos del reino de Dios, pero no estás dentro. ¿Qué te falta? Te falta dar un pasito adelante, ¿vale? Te falta dar un pasito adelante. Te falta entrar en la alegría de las bienaventuranzas, que son el reino de Dios. El reino de Dios, al reino de Dios entra en la vivencia de las bienaventuranzas. Por eso hay que sabérselas. ¿Cómo te las vas a poner en práctica si no te las sabes? Pues ya está bien que hagamos catecismos centrados solamente en los mandamientos. Los mandamientos todos valen, y todos hay que enseñarlos, y todos hay que cumplirlos. Pero esos son los mínimos, no los máximos. El máximo son las bienaventuranzas. Por eso no podemos contentar con una ética de mínimos, sino de máximos. Por eso, nueva evangelización significa empaparnos del espíritu de las bienaventuranzas. Empaparnos, saberlas de memoria. Qué extraño que aquí la gente no se las sepa. ¿No os dais cuenta de las deficiencias? Muy bien. Pues, por ejemplo, educar en la alegría del resucitado y de las bienaventuranzas. Primer gran compromiso. ¿Y esto quién lo tiene que llevar adelante? Los catequistas, los curas. Esto se lo tomaron muy en serio los curas de Santa Cruz ya. Esto yo ya he tenido la sesión operativa con todo el clero de Santa Cruz para ver cuáles son de todas las opciones las prioridades fundamentales y jerarquizadas. Segundo, salir a las periferias del mundo para ir al encuentro de los otros, los diferentes. Fomentar en nuestras iglesias espacios de diálogo y de alegría, en nuestras comunidades para ir a las periferias del dolor, de la marginación y de la pobreza. Avivar el sentido a gentes de ir con la alegría del Evangelio al encuentro de las culturas y de la cultura, de la diversidad cultural de nuestros pueblos y del crecimiento cultural de nuestra gente. Fijaos esto lo que significa. ¿Sabéis que esto no pasa en España igual, ¿Sabéis uno de los campos importantísimos de la misión? La evangelización de la cultura. Pero ¿cuál es el principal lugar, digamos, de la factoría de la cultura principal? ¿Sabéis cuál es? La universidad.
¿Qué lugar ocupa la Biblia en la universidad? ¿Lo sabéis? Ninguno. O sea que lo primero que hay que decirle a nuestra universidad española es, en este sentido, inculta. Qué curioso. ¿Por qué? Porque no conoce el libro más difundido, el pilar de la cultura occidental, junto con la filosofía grecolatina. No lo conoce, no se estudia, no se profundiza, es un desconocimiento total. Lo mismo pasa allí en América, ¿eh? Pero aquí, que de vez en cuando aprovecho para que veáis que estéis también comprometidos, si queréis, en estas tareas, ¿eh? Por eso evangelizar la cultura significa hacernos presentes en el mundo de la cultura, pero con seriedad. No recluirnos en nuestros seminarios y en nuestras sacristías, sino que los seminarios se vayan a la universidad y nuestra iglesia se haga presente en la universidad y allí defendamos los valores cristianos y los pongamos en el candelero, porque si no, por mucho que lo vivamos, ¿dónde está nuestra misión? Aquí también hace falta, perdonar que lo diga, pero es que cuando vengo aquí me encuentro que esto está muy apagaico, muy apagaico, más que apagaico. Esto está hecho casi una ceniza, pero a vosotros que habéis venido a la charla no os lo voy a decir. Menos mal que habéis venido a la charla, por lo menos vosotros. Pero mirad, esto estaba anunciado, Pepe, ¿verdad? Es curioso que una tarea, una cuestión misionera y evangelizadora, pues hay poca sensibilidad. Porque sepáis que la vitalidad de una iglesia se reconoce por su fuerza misionera. No lo perdéis eso de vista, ¿eh? A la atención particular, desde allá, al mundo indígena, a los inmigrantes y a las víctimas de la violencia y a la droga. Esto es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer. Esto significa las periferias del mundo. El mundo y los mundos indígenas. Los inmigrantes, ¿que sabéis que se cuentan? Por millones. 250 millones de emigrantes hay en el mundo. 250. Se forman un capítulo de los pobres impresionante. En Latinoamérica también. Inmigración interna y externa. Y víctimas de la violencia, las que hemos mencionado, y todas las que queráis. Tanto desde la mujer hasta los casos más escalofriantes que hemos dicho y que son una vergüenza por ser un delito, además, en la misma iglesia, en el interior de la iglesia. Otro, fomentar el conocimiento de la Biblia y de los evangelios. Para eso, acción, promover el conocimiento de la Biblia y de los evangelios como fuente de renovación cultural y de encuentro entre culturas y pueblos. Crear escuelas interparroquiales misioneras para fomentar sistemáticamente el conocimiento y la difusión de la Biblia como palabra viva y permanente de Dios. E instaurar catequesis bíblicas entre la catequesis de comunión y de confirmación. Lo que digo para América, lo digo también para España. Promover la comunión de bienes en la Iglesia y con los pobres. Crear, fomentar y desarrollar la institución de Cáritas en todas las comunidades, con el fin de hacerse presente desde la práctica de la caridad y con obras de misericordia, de manera organizada y estructurada ante las necesidades materiales y sociales entre los más pobres y necesitados, tanto de cerca como de lejos. Y desde aquí, la otra gran propuesta emblemática es crear la coinonía eucarística con los pobres. ¿Queréis que os diga lo que es la coinonía eucarística con los pobres? Pues un compromiso de todas las iglesias. ¿Sabéis cuál? La mitad de lo que saquemos en todas las colectas que vaya destinado a los pobres del mundo, de cerca y de lejos. Eso es coinonía. San Pablo es el que desarrolla la coinonía y el que hace el viaje de la colecta. Y ese viaje de la colecta, ¿sabéis para qué? Es para atender a los pobres de lejos, que se lo tomó muy en serio porque se lo había dicho su amigo y amigo mío, el Cabezón San Pedro. No te olvides de los pobres. Me lo tomé muy en serio cuando se despidió de él en Antioquía. Se lo tomó tan en serio que es una de las causas importantísimas de su viaje misionero. Entonces, el compromiso con los pobres, ¿sabéis por qué? ¿Habéis ido hoy a misa? Sí. ¿Cuál es el evangelio de hoy?
Dice, es que era mesa de difuntos. ¿No? ¿Se habéis ido a la misa normal? Sí, sí. Zaqueo. ¿Os acordáis? ¿Qué le pasó a Zaqueo? Que se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, un hombre que era rico, el encuentro con Jesús nada más, sin que Jesús le diga nada, le provoca lo siguiente, y le trae la salvación a la casa. ¿Sabéis lo que le provoca? Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si alguien le ha robado, le voy a devolver 4 veces más. O sea, mucho más que todo lo que me pide la ley. La justicia está por encima de la ley. Las leyes canalizan un poco la justicia humana, pero la justicia divina es maravillosa. Entonces, la mitad de los bienes la doy a los pobres. Mira, cuando llega el momento de la reflexión sobre la pobreza del mundo, anteayer celebrábamos el Día de los Pobres en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué decimos muchas veces? Que mal repartido está el mundo, ¿eh? Y ante los 1.000 millones prácticamente de seres humanos que están viviendo en la pobreza, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues es que hay 100 familias que tienen casi el 50% de la riqueza de la tierra. Esta gente se tendría que convertir y cambiar el sistema del mundo. Eso, por supuesto. Vamos a trabajar lo que podamos. Pero entre tanto, ¿vosotros qué hacéis? ¿Nosotros qué hacemos? Iglesia, ¿qué haces? Pues tarea fundamental de la Iglesia. Tarea fundamental de la Iglesia, ¿sabéis cuál es? Dar la mitad de lo que tenemos a los pobres. Porque los pobres, como en la Eucaristía, están siempre del Señor. Y los pobres están cerca y están lejos. Y tú te haces prójimo y próximo del que quieres. Por tanto, coinonía eucarística con los pobres. Es una propuesta emblemática que ha salido adelante. Esto significa que hay que estructurarla y organizarla incluso en el marco de Cáritas, pero como una propuesta eucarística. O sea, es la Eucaristía la que renueva la Iglesia y la que hace Iglesia. Y esto que decía Juan Pablo II, y esta Eucaristía que hace la Iglesia es una Eucaristía que nos tiene que llevar a un compromiso vital con los pobres a ese nivel. El 50% de todo lo que saquemos en todas las misas, en todos los lugares, para los pobres. Y ahora articular eso como gran institución de la Iglesia. Coinonía eucarística con los pobres. ¿A qué es bonito? Y además le ponemos el nombre de coinonía, con lo cual rescatamos y sacamos del espiritualismo la palabra comunión para hacerla compromiso. Pero compromiso vital de toda la comunidad cristiana, ¿eh? Esta es la segunda propuesta, también emblemática. Promover la reconciliación en todos los ámbitos de la vida. Fomentar el sacramento del perdón y la misericordia, fomentarlos. Promover, cuidar y atender la reconciliación en el ámbito familiar desde nuestras comunidades y parroquias. Ante la proliferación de rupturas matrimoniales que ¿hay algún servicio parroquial en las parroquias en las que pertenecéis, en las que se diga, aquí tenemos una atención especial a las parejas con problemas? Igual que está Cáritas para atender a los pobres. Pues si nos damos cuenta que las rupturas matrimoniales en esta sociedad frívola y débil de pensamiento lai, esto tiene muy poca consistencia, ¿por qué no crear una institución muy sencillita, que es, mirad, una atención diaria en la parroquia para parejas necesitadas de una atención? Porque si no sabéis cuál es el camino que toman ante el primer problemita, es que ya no funcionamos. Pues al fin y al cabo, a terminar separados. ¿Hay una preocupación para salir al encuentro de estos otros? Mirad qué importante. Educar para la reflexión, la escucha, la valoración mutua, el respeto, la comunicación y el encuentro, el amor, el perdón, la alegría sana, la felicidad compartida, la serenidad, la armonía. Siguiente. Fomentar la conciencia de la misión profética y liberadora. Despertar y alimentar la conciencia de la misionalidad de la Iglesia al servicio del mundo entero. Y esto en las conferencias episcopales se debe elaborar en las conferencias episcopales un proyecto misionero que debe impregnar los planes pastorales y renovar nuestras estructuras de evangelización, haciéndonos caminar hacia la misión ad gentes. Y ad gentes, ¿sabéis lo que significa?
Una misión orientada a todos los ámbitos donde no se conoce a Cristo o no se viven los valores del Evangelio, particularmente las comunidades indígenas y los sectores de población dedicados a la gestión económica, empresarial, social y política de nuestras sociedades, que no están llenos del espíritu del Evangelio. Esos son campos de misión. Y finalmente, crear el Observatorio Eclesial Interamericano de los Derechos Humanos. Esta es una propuesta emblemática. Como veis, hay tres propuestas emblemáticas. Una en el orden de la alegría de la evangelización, el ginapolitado, ministerio laical femenino. Otra, la coinonía eucarística con los pobres para reforzar todo lo que es el espíritu de la comunión en la opción preferencial y evangélica por los pobres. Y después esta, que es en la línea profética misionera, que es crear un observatorio eclesial americano de derechos humanos, es decir, una institución eclesial, intereclesial, que tenga en cada país una especie de sucursal, pero que trabajemos al unísono. Y que sea una institución de ¿qué? De observatorio, de análisis, de estudio, de profundización, en cada país, hecho por la Iglesia, desde la Iglesia, para que desde la perspectiva cristiana veamos cuáles son los derechos humanos que están siendo conculcados y vulnerados en cualquiera de los países. Y que cada año se haga un informe de los derechos humanos, sobre los derechos humanos, hecho por la Iglesia, para que toda la Iglesia se haga consciente de las necesidades que tiene nuestra sociedad civil. Y entonces, desde ahí, ir trabajando y fomentando la evangelización de los mismos derechos humanos.